Los payasos eso, diferentes generaciones. Y por acá podemos ver a las famosas calandres, muy famosas aquí en Guadalajara. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Estamos en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acompáñenme a conocer. Pues ahorita estamos en el mercado San Juan de Dios acá en Guadalajara, un mercado de verdad que impactante. Ahora sí que venden un chorro de cosas. El mercado más grande de Latinoamérica, techado, imagínense nada más. De verdad que es grande. Y ahorita venimos a desayunar, venimos a la parte de la comedera, buscando esa comidita rica. Vamos a ello. Vemos que tienen un chorro de opciones desde birria, tacos, quesadillas, tortas ahogadas. Pues llegamos a un lugar aquí que te incluyen el desayuno completo. Por 65 pesos tienen varios paquetes de huevo, chilaquiles, hot cakes, molletes. Y vemos también por acá que también su especialidad es la pizza. Y estamos acá desayunando bien a gusto. Un paquete de 65 pesos en el cual te puede incluir huevitos, varias cosas. Y pues bueno, también tiene el virote que en Guadalajara es muy especial, es diferente, es como saladito. El mismo que utilizan para la torta ahogada, la maravillosa torta ahogada. Y pues ahorita acabamos de desayunar, la neta que bien rico, de verdad que delicioso. Ya tenemos un chorro de hambre y llegamos directo ahí a la comedera. Pedimos un paquete que por 65 pesos nos incluyeron, venía huevitos, chilaquiles y una bebida. La neta es que muy buena opción. Es el segundo piso donde está la comedera. Hay mucha comedera de todo, neta, desde mariscos, tortas ahogadas, tacos, sopes, desayuno de todo tipo. Y por eso fue a grandes rasgos el mercado San Juan de Dios, que de verdad es que es muy extenso. Neta, ahí se ocuparía un video completo o hasta más para poder enseñar todo lo que hay. Tiene un montón de cosas. Ahí les enseñé como muy a grandes rasgos, como les digo en las imágenes. La neta tengo como recuerdos acá de San Juan de Dios, me da un poco de nostalgia porque cuando estaba morro venía mucho con mis papás cuando tenía como 15, 16 años. Nos compramos ahí playerita, ropa y demás. Y ahorita estamos caminando por la Plaza Tapatía. La neta es que está muy lindo Guadalajara. ¿Qué tal la comida ahí en San Juan de Dios? Deliciosa, calidad. Es que los mercados son, ¿a poco no es garantía? Rico, sí, barato y aparte te hacen sentir como en casa. Sí, el servicio la neta que bien chido, bien buena onda, bien suave. Sí. Y pues acompáñenme a seguir descubriendo Guadalajara, que es una ciudad de verdad que bien linda. De aquí nos vamos para el centro a ver qué tal. Sin más. Y hoy vamos a ir a probar algo muy típico de acá, la torta ahogada. Vamos a ello. Vámonos a probar esa torta ahogada que se llaman las famosas. Vamos por acá que tienen servicio a domicilio. Vemos que tienen variedad, por ejemplo tienen torta de camarón, tostada de pata, taco blandito, tacos de papa, frijol, torta de carnitas, torta loca. Y ahorita estamos en el corazón de Guadalajara, en el centro histórico. Justo aquí tenemos la Catedral de la Asunción, la Catedral de Guadalajara.
Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México después de la Ciudad de México. La tierra del mariachi, el tejuino, el del tequila, de la torta ahogada, entre muchas cosas bien lindas. Y ahorita estamos en el centro histórico, el mero corazón de acá de Guadalajara, donde podemos ver acá un kiosco bien bonito que está enfrente de la catedral, donde la gente aprovecha y se sienta para descansar, para pasar un buen rato. Hay como mucha comida callejera que ahorita le vamos a entrar a eso. Hay mucha actividad, mucho movimiento. Entonces vamos a recorrer esa parte del centro histórico. Vamos a ello. Y chequen esta hermosa exposición que se ve por acá de los cuadros. Y pues si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Estamos subiendo contenido cada semana, nuevos videos, recorridos, playas, pueblos mágicos, comedera, al más no poder. Y la neta será un placer que te unas a esta comunidad para estar acá cotorreando suave. Enfrentito de la catedral. Wow, el león. Un dato curioso acá de la Catedral de Guadalajara es que es el logo de las farmacias Guadalajara. Chequen ese transporte con forma de tequila. Como no querer subir a él, va la ruta del tequila. Y por acá podemos ver a las famosas calandres, muy famosas aquí en Guadalajara, que son como carruajes que te pueden dar un paseíto y demás, bien a gusto. Y pues ahorita estamos viendo que unas muchachas están dando acá un show enfrente de la catedral. Más bien era como un video musical que están grabando por allá, pero ahí está como la gente toda reunida viendo cómo filman el video. Podemos ver que aquí en el centro histórico, alrededor de la explanada, hay varios restaurantes, lugares para comer, incluso mucha vendimia callejera bien rica. Podemos ver esta fuente bien linda enfrente de la catedral. ¿Tú sabías que el logo de las farmacias de Guadalajara está basada en esta catedral? No sabía, la verdad no sabía, pero ahora que lo dices tiene todo el sentido. Sí es. Está súper bonita esta catedral, aparte, no sé, se siente un ambiente muy de familia, relajado, aquí en dominguito, a gusto. Las palomas dándose un buen chapuzón. Y los niños también. No, hombre, los niños están que se avientan a la fuente, si por ellos fuera. Y bueno, aquí entra una sección de la bebedera porque encontramos unos tejuinos acá muy típicos de Guadalajara. Pues ya nos compramos nuestro tejuinito, que este es acá típico de Guadalajara, acá en Jalisco, donde se da el tejuino y demás. Ya lo hemos probado en otras ciudades como en Aguascalientes, pero nunca lo he probado acá en Jalisco. A mí me encanta el tejuino porque es refrescante. El tejuino viene siendo una bebida fermentada a base de maíz. También le echan nievecita de limón y varias cosillas. Y neta que sabe bien bueno. Este es el de medio y nos costó 30 pesos. Lo vamos a probar aquí enfrente de esta majestuosa catedral de Guadalajara. Vamos a probarlo. Venga, su madre. No sé qué tiene el tejuino, la neta. Hay bebidas muy específicas, como el tejuino. En mi caso personal, la cerveza, el agua, el suero, que me hidratan de una manera muy peculiar. Y el tejuino a mí le doy un traguito y como que siento ese punch. Delicioso. Pues aquí Erika va a probar el tejuino por primera vez en Guadalajara, enfrente de la catedral. Salud. Somos muy fans del tejuino. Es que es realmente rico, refrescante. Coméntanos si te gusta el tejuino, si lo has probado, si en tu ciudad venden, porque hay lugares donde no venden. O si te da curiosidad, ¿no? Ajá, o si te da curiosidad, porque hay gente que no le gusta. Pero la verdad es que la combinación también con el helado de limón. Salud. Tejuino te hidrata el alma. Y por acá podemos ver a Che y a Fiona.
Y algo que puedo observar mucho acá en el centro de Guadalajara, te puedes encontrar un chorro de cosas. Por ejemplo, ahí hay un señor acá con un gato que toca la guitarra. Acá, por ejemplo, hay una batucada. Y así nos podemos encontrar un montón de cosas. De verdad acá la gente se la pasa bien suave porque hay mucho movimiento bien chido por acá. Por acá podemos ver las letras de Guadalajara. Los payasos eso, diferentes generaciones. Traen al Chucky de cabeza ahí. ¿A ti cuál te gusta más? Yo creo que a mí me gusta más el clásico. Pero la neta está muy bien caracterizado. Les digo que acá hay un montón de movimiento, la neta, bien chido en el centro de Guadalajara. Uno se la pasa bien a toda madre. Y por acá vamos llegando al famoso, emblemático Teatro de Guayabo en la ciudad de Guadalajara. Un teatro que tiene muchísima historia, es muy emblemático, muy icónico en la ciudad de Guadalajara, porque por acá ha desfilado muchísimo talento artístico, desde música, ópera, teatro, danza y más. Por acá podemos ver a Jason con el machetón. Y por acá podemos ver al Spider-Man. Hola, Saludos. Saludos. El Palacio Municipal acá en Guadalajara. Y pues eso fue un poquito de Guadalajara. Claro que hay muchísimas cosas que hacer, pero pues a grandes rasgos mostramos un poquito de San Juan de Dios, que es un mercado acá muy emblemático, muy icónico de Guadalajara. Probamos cosas bien ricas, fuimos a probar una torta ahogada, también el tejuino, que es de mis bebidas favoritas, el Corazón, el centro histórico donde está, de verdad que, como lo dije ahorita, Guadalajara es una ciudad súper linda. Ahorita veníamos de paso por acá y dije, claro que tenemos que aprovechar para mostrar un poco de muchas cosas hermosas que tiene Guadalajara. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, que les digas, oye, ya viste que el Arturo del Mar anda subiendo videos bien suaves, a tu familia, a tus amigos o incluso a tu pareja. La neta me ayudarías un montón, ya que así YouTube nos recomienda. Ya sé que nuestro trabajo puede llegar a más personas. Y pues invitarte a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.